El padre Pedro Arrupe nace en Bilbao en el año 1907, estudia en los Escolapios, en el colegio Calasancio, y de allí entre las congregaciones marianas de los jesuitas de los Coscas, que llevaba el padre Basterra. Puede decirse que allí es donde se fragua ese embrión que luego se vuelca en ingresar en la Compañía de Jesús. Estudia medicina en la Universidad de San Carlos de Madrid, discípulo de aquel político, profesor y político muy de izquierda, Juan Negrín, que fue presidente de la República. Hay una anécdota muy curiosa cuando Juan Negrín recuerda él mismo: ¿qué hay de aquel alumno que tuve tan brillante, que sacaba tan buenas notas, que tenía esos esquemas mentales tan impresionantes? ¿Qué hay de él, de Pedro Arrupe, jesuita? Habían expulsado a la Compañía de Jesús en la República y estaba ya él fuera de España. XXVIII sucesor de Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, y le tocó vivir momentos muy difíciles, los momentos de ese posconcilio Vaticano II, donde la Compañía de Jesús, esa inmensa compañía, se divide en dos partes: los que querían reforma y los que no querían reforma, sino seguir igual. Sufrió muchísimo Pedro Arrupe. Los que le rodeaban y le trataron vieron en él una persona con una inteligencia y con una lucidez y muy adelantado a los tiempos, profeta. Pero si vengo a hablar hoy de Pedro Arrupe, no le conocí personalmente, pero le conocí a través de Ignacio Iglesia. Ignacio Iglesias, los 10 últimos años de Pedro Arrupe, cuando ya estaba inválido, estuvo de asistente personal de él. ¿Quién es Ignacio Iglesia? Ignacio Iglesias nace en Moleras, en Salamanca, el 26 de mayo de 1925. Estuvo 68 años de jesuita y muere en Valladolid. Mi vocación, que nace entre los despachos y las paredes de la Comisión de Isabel la Católica, puedo decir, sin equivocarme, que hay 3 personas que ocupan una parte muy importante en ese embrión mío. La primera es una auxiliar parroquial, secretaria de la comisión en aquellos años de Isabel la Católica, la madre Covadonga. Eso ocupa una parte inicial muy importante. Luego ocupa otra parte muy importante el director del Centro de Espiritualidad, obispo hoy de Coria Cáceres, Paco Cerro, para los íntimos amigos, y sobre todo en la parte espiritual, Ignacio Iglesias. Mis años en el seminario de Valladolid estuvieron en continuas escapadas hacia la residencia de los jesuitas en Ruiz Hernández, donde simplemente hablaba y hablábamos largamente Ignacio y yo. Pude descubrir muchísimas cosas, entre otras la gran coincidencia de ambos en ver santos a varios jesuitas, entre ellos a Pedro Arrupe. Pero no solo Ignacio le veía santo, y yo personalmente, sino también el hermano Terán, que llevaba la Sala Borja, que también compartía en aquellos años mucho con él, siempre me decía: es un santo, tanto Ignacio Iglesias como Pedro Arrupe. Hay 2 cosas que me marcaron mucho, tatuaje en el corazón, de Ignacio Iglesias. Uno, en su habitación privada, tenía encima de su mesa de trabajo un pectoral que lo había llevado el padre general, Pedro Arrupe, y él lo tenía cedido, porque eso pasa de unos a otros, donde se guardaba una reliquia del padre fundador, San Ignacio de Loyola. Y luego una frase que me marcó, que él me la repitió en varias ocasiones:
una de las gracias más importantes de mi vida han sido los años que he pasado al lado de Pedro Arrupe. Recuerdo cuando se presentó este libro tan impresionante que me llamó el que estaba entonces de superior de los jesuitas en Valladolid, el padre Cipriano, Cipri para los amigos, y me dijo: José Luis, tienes que venirte a la Sala Borja y no me falles, porque además te quiero regalar personalmente, te queremos regalar personalmente este libro de Pedro Arrupe, una edición de Gianni Lavela, y que estés en la presentación. Muy gustosamente allí estuve. Naturalmente fue muy emotivo aquellos instantes y me regalaron este libro, que lo he consultado en muchísimas ocasiones, ya que está lleno de grandes coincidencias en mi parte formativa y en mis esquemas mentales. Fijaros los libros que tengo aquí en la mesa de Arrupe. Hay uno en mi primera etapa, cuando yo no tenía vocación de sacerdote ni nada, que me leí, es una edición muy antigua de las primeras, en él solo la esperanza. Y relata su vida en Japón y también relata, a su vez, como está en este más pequeñito, la experiencia que tuvo cuando explotó la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki, donde él se libró de milagro y donde aquella residencia de jesuitas, que estaba fuera del área de donde explosionó ese inmenso poder destructivo de esa bomba atómica, se convirtió todas aquellas casas jesuíticas y residencia en auténticos hospitales, donde el padre Arrupe demostró una vez más su sabiduría como médico. De todos los libros que tengo de él, fijaros qué cantidad tengo, y ahí hay muchísimo más, todos están leídos, por supuesto. Hay uno que es el que más veces suelo consultar, que es este. Aquí me tienes, Señor. Apuntes de sus ejercicios espirituales del año 1965. Hay algo que tengo en color, donde se puede resumir la profundidad, y termino ya, de Pedro Arrupe, de su santidad. Enorme gracia, pero enorme responsabilidad, la seguridad de la existencia de la gracia es cierta. Nuestro Señor me ha de ayudar, pero exige de mí parte de una fidelidad absoluta a sus direcciones y a sus gracias. La unión con Cristo y su constante comunicación es una necesidad absoluta. De ella depende el bien de la compañía. Y termina esta parte. Es necesario llegar a una identificación lo más perfecta posible. Naturalmente exige también mucha discreción de espíritus para no equivocarme y tomar por inspiración de Dios lo que es de mi espíritu propio. Pedro Arrupe, un jesuita, Camino de los Altos.